aquí. Damos la bienvenida a cada uno de los hermanos que están a través de las redes y los que se acercarán. Dios pueda bendecir con esta palabra a muchos y Dios pueda también impactar los corazones de aquellos que realmente están necesitando de Cristo en esta tarde. Damos la bienvenida a cada uno de los que están presentes y, como les dije ya, a través de las redes. Hoy quiero utilizar este tiempo y quiero utilizarlo con una palabra, ¿sí? Una palabra que el Señor trajo a mi vida y no sé por qué desde la semana pasada, desde el domingo, recuerdo, estaba rebobinando un poco en cómo en algún punto de la palabra se compartía algo acerca de la importancia del carácter. Acerca de la importancia del carácter. Yo no sé si usted recuerda, pero hoy estaba rebobinando y algo sonó en medio de la palabra en cuanto a eso. Y el día de ayer estábamos leyendo 1 Corintios 12, donde habla la diversidad de manifestaciones, de dones y ministerios que hay a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, pero la importancia de que haya un carácter formado para que los dones y los talentos y los ministerios y las manifestaciones puedan surtir un efecto hermoso y poderoso en la vida de las personas. Y hoy quiero compartir una palabra con ustedes, mis queridos hermanos, ¿sí? Recordando un poco y dando como introducción al tema el hecho de que 1 Corintios dice que no todos somos apóstoles, no todos somos profetas, no todos hablamos en lengua, no todos tenemos el don de sanidades, no todos hacemos milagros, pero la Escritura sí dice que todos somos parte de un cuerpo, que todos somos parte de un cuerpo y que cada parte del cuerpo es importante y esencial. Y si usted dice que hay una parte de su cuerpo que no es esencial, yo le podría decir, solo vea usted cuando usted se golpee un dedo de la mano, cuando usted se fracture un pequeño dedo del pie, ¿sí? Cuando usted se esguince un tobillo, y usted va a darse cuenta que hay partes de nuestro cuerpo, todas las partes de nuestro cuerpo que son supremamente importantes. Un ojo afectado es terrible, un oído afectado es terrible, ¿verdad? Un riñón afectado, aunque no lo vemos por fuera, es terrible. Entonces, la importancia de cada parte del cuerpo en lo físico es elemental, pero en el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros es elemental. Desde el más pequeño hasta el más grande, todos son elementales y son una bendición. Y hoy quiero hablar y continuar acerca de la palabra que venía tocando anoche, acerca de la importancia de un carácter bien formado para poder que los dones, que las manifestaciones y que los ministerios puedan ser realmente efectivos. Puedo decir con certeza que una persona que desee pastorear necesitará entender que su carácter debe ser formado. Para pastorear en su casa, su carácter debe ser formado. Para pastorear en las iglesias, su carácter debe ser formado. Y querámoslo o no lo queramos, la formación es parte esencial de la vida de un cristiano. Si a alguno no le gusta lo que voy a decir, tiene que saber que es una inmensa realidad. Dios no ama hijos malcriados. Amén. Ni rebeldes ni desobedientes. Amén. ¡Ay, caramba! Esto duele. Dios no ama a hijos rebeldes ni desobedientes. Por tanto, cuando Dios te toma como hijo, empieza a formarte en obediencia. Así como cuando alguien entra a prestar servicio militar, entra en desobediencia, pero tiene que aprender la obediencia. La Escritura dice que Cristo, por lo que padeció, aprendió la ¿qué? Obediencia. ¿Aprendió la qué? Obediencia. Y qué maluco es que te enseñen a obedecer. Es muy rico, es una maravilla poder obligar a otros a que te obedezcan, pero es muy duro sujetarse a otros para obedecer. Por eso hoy el título de la palabra es el lugar de la formación de nuestro carácter. Porque estamos hablando de un carácter que necesita ser formado. Y usted se dará cuenta que los dones no son los que a la final de la historia van a hablar de Cristo en ti, sino tus frutos.
Porque hay muchos en el mundo que tienen dones, que tienen talentos, que tienen llamado del Señor, pero no tienen frutos. Y esto es triste. Hay gente que profetiza, hay gente que hace milagros, hay gente que sana, hay gente que tiene dones, pero no tiene un carácter formado, no es obediente, no se sujeta, o los frutos del arrepentimiento no se ven en él. Y recuerda esto, tienes que recordar esta frase como introducción: que nunca seas conocido por tus dones, sino por el fruto del Espíritu Santo. Amén. Que nunca seas conocido por tus dones, sino por el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Cuando usted ve acerca de los dones, usted no ve la paciencia como un don. Cuando usted estudia los dones, no hay el don de la paciencia. Lo siento, no hay el don de la paciencia. ¿Verdad que no? No está el don de la paciencia. No está el don del dominio propio. ¿Ah? Esos son fruto del Espíritu Santo manifestándose en una vida. Amén. Por tanto, escuche usted bien, los dones son dados como favores, como regalos inmerecidos de parte de Dios a nuestras vidas, aún desde el vientre de nuestra madre. Algunos los han mal utilizado, otros no han querido rendirlos a la presencia del Señor. Y hay otros que, conociendo al Señor, experimentaron los dones y empezaron a torcer el propósito de los dones. Pero hay algo que no se puede torcer y hay algo que no se puede fingir, y es el fruto de la manifestación del Espíritu Santo. Y esto es increíble, esto es asombroso. Si alguien tiene un punto de vista contrario, por favor usted me lo dice, usted me lo confirma. Pero escuche usted bien, he visto mucha gente con talentos, con dones, con ministerios a lo largo de mi vida, pero con poco fruto del Espíritu Santo. Pero también, a diferencia de esto, he visto a mucha gente, escuche bien, que no tiene dones visibles, como el don de discernimiento de espíritu, como de sanidades, como el don de milagros, pero tiene un fruto que supera en gran manera a cualquier don que se manifieste. El amor, la paciencia, el dominio propio, la templanza. Usted quiere conocer a alguien que ha nacido de nuevo, usted se dará cuenta que es alguien que ha sido procesado por el Espíritu Santo y ha sido lleno del Espíritu Santo, ha sido instruido, ha sido transformado y ha sido enseñado. ¿Somos transformados? Sí. ¿Somos renovados? Sí. Pero ¿somos enseñados por el Espíritu Santo a ir a una nueva etapa como hijos de Dios? Sí. Por eso tienes que saber que la formación del carácter del hombre no es negociable en el reino de los cielos. Que la formación del carácter de la mujer de Dios no es negociable en el reino de los cielos. Porque tu carácter, la templanza, el dominio propio, la paciencia, el amor, todo el fruto del Espíritu Santo se manifestará en un corazón que se rinde al Señor de pleno y que empieza ese proceso de transformación. Sepa que este proceso no es de un solo. Sepa que este proceso lleva mucho tiempo. Así como a usted le lleva tiempo enseñarle buenos modales a sus niños. Sepa que no es tan fácil enseñarle a hablar a un niño pequeño, pero es necesario enseñarle a hablar a un niño pequeño y enseñarle a hablar bien. Sepa que hay algo que es necesario enseñarle a nuestros niños. A mí me pasaba mucho con mis hijos. Cuando los niños están pequeños y van a toser, nunca tienen la costumbre de taparse la boca para toser, ¿verdad que sí? Siempre buscan toserte, ¿en dónde? En la cara, ¿verdad que sí? Y uno empieza a decirle, tápese la boca cuando vaya a toser. ¿Cuánto tiempo pasa desde que tú le enseñas hasta que él lo hace sin que tú se lo digas? Pasa mucho tiempo. Pasa muchísimo tiempo. Y es necesario que nosotros entendamos que si queremos instruir a nuestros hijos en todo, nosotros también necesitamos ser instruidos por Dios en todo. Amén. Hasta cómo toser, hasta cómo hablar, hasta cómo manifestar amor,
hasta cómo detener la ira, hasta cómo detener cómo es la arrogancia para hablar aunque tengamos la razón. La Escritura dice en uno de los proverbios que el necio, cuando calla, puede pasar por sabio. Aún el necio, cuando se queda calladito, puede pasar por sabio. Porque ¿sabes cuál es la característica de un hombre o de una mujer necia? No sabe callarse y reconocer que está equivocado. ¿Sabes cuál es la característica de un hombre o una mujer necia? Que nunca pondrá freno a sus palabras. Y cuando el necio de repente decide callarse, dice la Escritura, aunque tenga la razón, él pasa por sabio. Porque en la multitud de palabras muchas veces hay pecado, pero a veces el guardar silencio y esperar el tiempo prudente es parte de una manifestación también del Espíritu Santo. Usted se habrá dado cuenta en algunas ocasiones que mi esposa en algunos momentos me dice: ¿por qué tú no cortas de raíz las cosas apenas tú las ves? Y yo le digo: sencillo, porque he aprendido que a veces cuando se corrige en el mismo momento, en vez de sanar, se puede matar. Pero cuando se espera el tiempo prudente, entonces hay la ocasión para poder enseñar y que eso rinda un fruto. Habrá momentos en que yo lo haré directo cuando sea necesario, pero ha habido muchos momentos en los que yo he tenido que esperar la ocasión oportuna para no hablar por mí mismo y por mi cuenta, sino para poder instruir conforme a lo que el Señor me ha enseñado. Ahora, con respecto al carácter, la Biblia no habla mucho acerca del carácter, pero sí manifiesta que nosotros debemos ser perfectos, que debemos ser santos. Dios le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Esto habla de ser perfeccionado, de ser enseñado, de ser instruido, de que alcance madurez. La carta a los Hebreos habla, escuche usted bien, en Hebreos 5 del 12 al 14, de que hay un momento en que la palabra espiritual, que el alimento espiritual tiene que cambiar de ser leche a ser alimento sólido. Pero Pablo le dice, el escritor a la carta a los Hebreos, el escritor de la carta a los Hebreos le dice a los hebreos y a los judíos que es increíble que aún ellos tengan necesidad de las primeras cosas porque no han alcanzado madurez para poder recibir el alimento sólido, que hay que estarles repitiendo lo que ya se les ha enseñado por tanto tiempo. Y habla acerca de ciertas cosas, ¿no? De enseñanzas básicas. Pero cuando nosotros volvemos al ejemplo del niño que tose y no se tapa la boca, usted se dará cuenta que lleva mucho tiempo formar la buena costumbre de un niño de que se tape la boca para poder solo toser. Ahora imagínese usted que Dios empezó a trabajar en este hombre rebelde, desobediente, altivo, prepotente, soberbio, iracundo, y Dios ha tenido que empezar a obrar en cada una de esas áreas a tal punto de que yo llegué a decir: yo nunca voy a ser pastor. Y Él tuvo que empezar a trabajar en mi vida para poder cambiar mi corazón para que yo pudiese comenzar a hacer la obra. Esto no quiere decir que yo haya sido perfeccionado antes de comenzar la obra. Esto quiere decir que el proceso de parte de Dios de la enseñanza para formar nuestro carácter empieza a dar fruto y así se va multiplicando el fruto. Por eso la Escritura siempre dice: así que, hermanos míos, amados, estén siempre gozosos, creciendo en la obra del Señor siempre. Estén firmes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y una de las maneras en las que nosotros como cristianos podemos crecer siempre y estar firmes es haciendo que nuestro carácter en Cristo cada vez se parezca más a Él y menos a nosotros. Que se parezca cada vez más a Cristo y menos al de nuestros padres. ¿Verdad que sí? Porque usted dice: ese carácter lo heredé de él. Ese carácter lo heredé de mi abuela. Y mi mamá me lo traspasó 2.0, ¿verdad que sí? Y ahora yo soy, ¿qué? 3.0. Pero, segunda de Timoteo 3:1 al 5, tiene como subtítulo en la Reina Valera:
el carácter de los hombres en los últimos días o en los postreros días. Y esta lectura no habla acerca del carácter dentro de lo que se lee, pero sí lee las características de un hombre sin Dios. Usted lo va a escuchar de esta manera, 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Dice de esta manera: también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos muy peligrosos, ya están. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. La pregunta es: ¿la vanagloria pertenece a un corazón rendido a Cristo? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y a estos, Pablo le está diciendo a Timoteo, a estos evita, porque estas no son las características de un hombre con el carácter formado por Dios, sino que son las características de un hombre o de una mujer plenamente alejado de Dios. ¿Por qué el hombre de hoy o la mujer de hoy decide por voluntad propia no acercarse a Dios? Porque tiene que renunciar a todo esto. Porque tiene que rendir todo esto al Señor. ¿Hay alguien en las redes escuchando esto? ¿Hay alguien escuchando esto? Y anoche lo decía, la iglesia nunca será un lugar atrayente para un hombre o una mujer alejado de Dios, pero será una puerta de acceso y una salida a la vida que lo tiene atormentado y que lo tiene amarrado y que lo tiene atado. Porque la iglesia es un lugar donde reciben palabra, donde son enseñados, donde son instruidos y donde podemos recibir de las bondades de Dios a través de la administración de su palabra, de la adoración y de la alabanza, para que nuestro carácter, nuestra vida, tome una decisión de rendir aquello que no nos bendice y de poder traer a nuestra vida lo que Dios trae en nuestra vida. Esto de 2 de Timoteo 3 es todo lo contrario al fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio. El fruto del Espíritu trae amor. Y el amor no es solo hacia nosotros, sino amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea que el amor no tiene que ser interno, sino que tiene que ser manifestado a otros que están necesitados y que están alrededor nuestro. Ahora, si nosotros entendemos que nuestro carácter necesita ser formado para ser cristianos con fruto, escúchate bien, cristianos con frutos, no con vestimenta, no con dones, sino cristianos con fruto, entonces necesitaremos entender que tenemos que estar en el lugar de nuestra formación, de nuestro carácter, y no evitarlo. Porque nuestro carácter va a necesitar ser formado y moldeado conforme a lo que es Cristo. Nunca yo podré compararme a alguien más pequeño que yo en los caminos de la fe. Pero tampoco podré compararme a un hombre, porque un hombre es imperfecto. Nosotros necesitamos entender que necesitamos alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. La estatura de la plenitud de Cristo. Nuestra vara de medición debe ser Cristo siempre. Por eso el mundo a veces dice: no, pero yo no soy tan pecador como ellos que matan. Yo no soy tan pecador como ellos que matan, que violan, que roban. No, yo de repente lo que me como los dulces ajenos, no sé, me he hecho unas escapaditas, digo algunas mentiritas blancas, ¿verdad? Unas mentiritas blancas, pero yo no soy tan malo como ellos. Pero en la iglesia de Cristo tampoco nunca puede haber
un nivel de, no, pero ya va, usted me va a juzgar a mí siendo que el hermano es más pecadora que yo, o que el hermano es más pecador que yo. Nunca deberemos utilizar a nuestros hermanos como una vara de medición para nuestra fe o santidad. Nuestro nivel, nuestra vara de medir es Cristo. Nuestro ejemplo a seguir es Cristo. Y también Juan el Bautista dice, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Cuando un cristiano habrá desarrollado un carácter conforme al carácter de Cristo o un corazón conforme al corazón de Dios, cuando la gente empiece a ver a Cristo en tu vida pese a tus debilidades. Cuando las personas empiecen a ver que Dios empezó a hacer, que hay algo que empezó a cambiar en tu vida, que tú no podías por tu propia cuenta, y te lo voy a decir, eso no vas a tener que, ¿cómo es que se llama? Tratar de aparentarlo. Eso se va a ver en el corazón de las personas. Quiero decirte que muchas veces nosotros subimos de los procesos y ruego a Dios no nos meta en ningún proceso difícil como algunos hermanos han tenido que vivir con enfermedades, con pérdidas de hijos, con todo esto. Pero muchas veces nosotros somos probados hasta en lo más básico. Una de las cosas en las que somos probados es en la necesidad. Cuando hay escasez, nuestros corazones son probados. Pero también cuando hay abundancia, nuestros corazones son probados. Hoy escuchaba a nuestro querido pastor Marco Chaparro, que Dios le bendiga. Ya él, me enteré con alegría y con gozo que ya Cristo, tu única esperanza, tiene su señal de radio FM 91.7, si mal no recuerdo. Valga la cuña para que usted cuando vaya en su radio pueda escuchar allí, y sé que va a ser de mucha bendición. Y él decía, y daba una enseñanza justamente esta mañana, y él decía que nunca en tu vida algo que llegó por bendición de Dios sea capaz de alejarte de Dios, sino que siempre con corazón agradecido puedas acercarte al Señor con esto. ¿Cuál es el problema de las riquezas y cuál es el problema de la pobreza? Que pueden mostrar qué hay en el corazón de la persona. En la necesidad puede renegar de Dios si no está firme, pero en la riqueza puede olvidarse de Dios. Y esto es la señal de un carácter que no ha sido formado, que reemplazamos muy fácilmente a Dios con las cosas que queremos. Por eso la Escritura dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán, ¿qué? Añadidas. No es que van a caer del cielo, pero la bendición de Dios, la multiplicación de los recursos, las puertas abiertas vienen a raíz de buscar primeramente el reino de Dios. A ver, ya lo dije, pero quiero recordarlo. Todo el que quiere servir al Señor, escuche bien, deberá saber que entran en una escuela de formación para estar preparados para toda buena obra. Aún la Escritura dice que nosotros, cuando fuésemos acusados, deberíamos presentar defensa. ¿Con qué? ¿Con las garras? ¿Con armas en nuestra mano? Presentar defensa con mansedumbre. ¿Presentar defensa cómo? Pero ¿cómo queremos presentar defensa cada que se meten con nosotros? ¿Cómo queremos defendernos cada vez que alguien quiere atentar no solo contra nosotros, sino contra los nuestros? Lo que quiere decir que nuestro corazón, no solo de esta congregación, sino de todo el pueblo de Cristo, deberá tener un carácter formado y desarrollado. Por eso era que en la antigüedad los cristianos estaban dispuestos a morir por la causa de Cristo, porque su carácter, su decisión, su determinación les impedía volverse atrás una vez que ellos tomaban una decisión. Era un acuerdo. Antiguamente los acuerdos no eran con documentos, sino que eran con palabra, y mi palabra valía, o una estrechada de manos, y esa estrechada de manos valía. Y esa era la firma, ese era el sello. La Biblia habla hasta de entregar alguna parte de nuestra vestimenta, ¿sí? Como sello de que se había hecho un acuerdo, un trato, una negociación, ¿vale?
Y no era necesario esto, pero era porque las personas tenían un carácter intachable, un carácter firme, y que la palabra tenía peso y validez aquí y en la China. Pero ¿qué ha pasado con los cristianos a medida que las cosas han sido hechas mucho más fáciles? Parece que el carácter que debía ser formado ha sido un carácter que no se ha enseñado y que no se ha formado, y que por eso hoy vemos muchísimos cristianos que les cuesta mucho tomar la determinación de servir a Cristo pese a cualquier cosa. No se sienta mal, porque todos pasamos momentos en los que queremos tirar la toalla. No se sienta mal, porque la Escritura dice que el justo puede caer, pero la Escritura dice que el justo, aunque 7 veces caiga, 7 veces Jehová le levantará. Pero debemos tener un carácter en formación para poder humillarnos delante del Señor y que el Señor nos levante. Porque el orgullo, la soberbia, la altivez es lo que impide que muchas personas vuelvan a los pies de Cristo. Ahora, hay lugares donde Dios forma el carácter de los hombres y donde da a conocer cómo está formado el carácter de los hombres, sí. Usted se dará cuenta que nosotros bajo presión a veces no funcionamos muy bien, ¿verdad que sí? Nos cuesta trabajar bajo presión. Y algunas personas dicen que les gusta la cocina. Por ejemplo, la cocina para mí es algo que es trabajar bajo presión. Trabajar en la panadería es trabajar bajo presión, porque estás contra reloj. Y la persona que no tiene un carácter, la persona que le gusta mucho la comodidad, la persona que no quiere esforzarse, difícilmente podrá sobrevivir en este tipo de trabajos, siendo empleado o siendo jefe, porque todo requiere que tengamos un carácter para levantarnos cuando queremos, cuando no queremos, para trabajar cuando queremos y cuando no queremos. Y para servir al Señor necesitamos un carácter para servirle cuando queramos y cuando no queramos. Ay, ay, ay. Aleluya, hay pocos aleluyas hoy. Este discipulado está pesado, parece, ¿no? Ahora, si tú te analizas, y si yo me analizo, le puedo decir tranquilo, yo creo que no habrá mucha diferencia entre usted y yo. La gracia de Dios es la que nos acompaña. La gracia de Dios es la que nos sustenta. Pero no puede ser que alguien que ha comenzado una vida en Cristo, a medida que pasan los años, su carácter, en vez de ser formado para bien, sea deformado para mal. Eso jamás podrá ser justificable, sino que cada día que pasa nuestra vida en la presencia del Señor deberá ser un momento para analizarnos. Le embarré ayer y la semana pasada me fue peor, pero la antepasada no la pudo superar la semana pasada. Señor, y el mes pasado ni hablemos. Pero hoy, Señor, yo reconozco que necesito que mi carácter pueda reflejarte a ti, que yo pueda tener temple para estar firme en mi decisión de servirte a Cristo cuando sea necesario. Y eso no quiere decir que se va a volver uno un ogro. Eso no quiere decir que uno se va a volver ¿cómo que se llama? Un juez. Eso no quiere decir que uno se va a volver, ¿cómo que se llama? Un señalador, sino que el amor de Cristo en nuestro carácter formado nos hará ver con ojos de amor a aquellos que tienen la necesidad de ser formados. Porque aquel que ha pasado por un proceso ya por anticipado y que vea a otro entrar en ese proceso, podrá tener misericordia y decirle: Señor, ayúdale a pasar con nota de excelencia ese proceso y que sea de mucha bendición. Nosotros conocemos, y anoche lo decía, creo que anoche lo decía así, nosotros conocemos el corazón de una persona cuando se da una instrucción y en cómo se manifiesta o cómo se obedece. Eso se nota. ¿Eso se nota o no se nota? Se nota cuando tú le mandas a hacer un oficio a tu hijo. ¿Cómo lo hizo? Lava los platos. Bien, papá, yo lavé los platos, pero lavó los 4 que estaban en el lavaplatos, pero no lavó las ollas que estaban alrededor.
ordena la casa, lava los platos y ordena la mesa. Sí, papá, yo ordenó, pero no le pasó una esponjita a la mesa, ¿verdad que sí? Y no es que estemos viendo el pelo en la sopa, es que digamos que se debe formar un carácter en las personas o en los hijos para que ellos puedan hacer las cosas bien y ver la necesidad de resolverla. Y lo mismo quiere hacer Dios contigo y conmigo para que podamos ver la necesidad y trabajar en pro de lo que Dios quiere. Y que podamos nosotros mantenernos firmes, porque hacer la voluntad de Dios no es tan fácil. Si no, las iglesias estuviesen repletas de servidores. Y usted se dará cuenta que los servidores siempre son contados con los dedos de las manos dependiendo de la iglesia. Pero una persona que ha adquirido un carácter formado, que está siendo formado, siempre tomará la corrección con agrado, con alegría, con bueno, Señor, esto no me gusta mucho, me supo mal con la corrección, pero esto es lo que me conviene y yo lo voy a hacer. ¿Vale? He visto muchos videos como ahora a los niños, para darles el medicamento, les utilizan psicología, les utilizan coacción, ¿verdad que sí? ¿Ustedes ya lo han visto? ¿No lo han visto? ¿Sí? Ay, que de repente al papá, la mamá lo pone como al lado del hijo y destapan y hay un vasito y el papá llega y le arranca el vasito de la mano a la niña y después vuelven y tapan y ponen otro vasito y el papá le arranca el segundo vasito y se toma su juguito. Y la niña, como ya ve que va 2-0, entonces dice, esta es mi oportunidad, pero como ya la niña ha visto que ya el papá lleva 2 y ella no lleva nada, entonces dice, el tercero es el mío. Y en el tercero le ponen la medicina. Y en el tercero le destapan y el papá no hace el amague, pero la niña llega, lo agarra y se lo bebe. Y ella pensando que es algo rico, es la medicina. Se está coaccionando a los niños para darle la medicina. En tiempos antiguos a ustedes le daban la emulsión de Scott, los que son más viejitos, ¿verdad? Pero no le daban la de frutos, sino que le daban la de guacalao, ¿verdad? La de guacalao. Y no era que papito, que el avioncito, abra la boca. Y cuando ponía ese tono, abra la boca. Y si se vomita, por eso es que muchas veces vemos adultos con carácter formado de alguna manera y deformado de otra manera, pero en Cristo todos, grandes, medianos o pequeños, necesitamos ser formados en nuestro carácter. Amén. Brandon está en una etapa diferente de formación del carácter a mí, pero lo que sí sabemos es que los dos debemos llegar a la estatura de la plenitud del varón perfecto. Jesucristo, ¿cuánto nos falta? Tal vez a mí me falta más que a Brandon, porque la edad no lo determina, pero algo sí lo determina. Si tú asumes el lugar de la formación de tu carácter, eso te puede bendecir, y eso puede bendecir tu vida y a veces hasta adelantar el proceso, no lo sé, pero sí a su tiempo manifestar el fruto necesario. Escuche usted bien, Daniel, el profeta Daniel, el escritor de Daniel en la Biblia, aquel que Dios lo utilizó, aquel que vemos siendo un hombre intachable, un hombre inamovible en su fe. De Daniel no se habla en la Biblia antes de que ellos fueran llevados al cautiverio en Babilonia. No se habla como tal de este Daniel. Vemos más de la vida de Daniel, y si se habla muy poco, pero de lo que vemos de Daniel es en el momento en el que este pueblo es llevado cautivo a Babilonia y aparecen Daniel y sus 3 compañeros que determinaron no contaminarse con la comida del rey, y Dios les llenó de sabiduría, ¿vale? Pero si algo he visto yo en los escritos del profeta Daniel, es que el carácter de Daniel fue bien formado y se mantuvo firme en medio del cautiverio. Pese a las pruebas, él se mantenía. Pese a las acusaciones, él se mantenía firme. Pese a que a él lo lanzaron al foso de los leones, él decidió mantenerse firme.
pese a que decían: nadie podrá orar ni inclinarse delante de otros, sino delante de la estatua del rey. ¿Saben qué hacía Daniel? Él iba y oraba 3 veces al día y con la ventana abierta para que lo vieran los chismosos. Aleluya. Para que le pegara la brisita, porque estaba haciendo más calor que en Viña del Mar en estos momentos, ¿verdad? Él estaba con la ventana abierta y él no decía: no, yo ahora voy a orar menos porque están echando el ojo a ver quién está levantando clamores a otros dioses que no sean los que ellos quieren que adoremos. ¿Y qué hacía él? Él oraba. Y en una de esas fue lanzado al foso de los leones. En otro momento podemos ver que él se mete en proceso de ayuno por periodo de 3 semanas. Y no es fácil meterse en ayuno de 3 semanas. No sea usted tan mentiroso en decir: no, eso me lo como yo fácilmente, 3 semanas de ayuno. Si usted no toma café y la cabeza le duele. Si usted no desayuna y no parece gente. Es porque nuestro carácter no ha sido formado, porque no hemos sido entrenados para la guerra. Entonces, mis queridos hermanos, Daniel fue formado, escuche bien, fue formado en el cautiverio, y yo creo firmemente que fue probado y aprobado. Fue formado, probado y aprobado en el cautiverio. Porque Daniel pudo ver a varios reyes mientras estuvo en Babilonia, pero los reyes pudieron ver solo un reinado, y Daniel seguía. Rey, apártese que llegué yo. A uno lo dejaron como un burrito comiendo pasto, y Daniel seguía. Después venía otro, y después venía otro, y después venía otro. Y gloria a Dios por la bendición de la vida de Daniel, porque él fue probado, formado y aprobado. Y nosotros debemos ser como obreros aprobados que no tienen nada de qué avergonzarse. ¿Cómo se puede lograr eso? Mis queridos hermanos, cuando el carácter se doblega y se humilla delante del Señor. Es clave, es hermoso, es una bendición grande cuando nosotros podemos ser obedientes. Escuche bien, pero no tolerantes ante los abusos, no tolerantes ante el acoso. No se trata de que somos mansos como palomas y mensos, como los que se aguantan todo. No se trata de eso. Se trata de que un carácter formado estará en la capacidad de decir sí o de decir no cuando corresponda. ¿Vale? José, ¿dónde fue formado? José fue formado en medio de la esclavitud, en medio de haber sido vendido por sus hermanos. Fue formado en la cárcel. Y cuando ya él pensaba que ya no podía pasar más nada porque estaba en la cárcel y se había salvado de que lo mataran, porque lo habían acusado de intento de abuso, resulta ser que él fue formado en todo ese proceso antes de llegar al palacio del faraón. Y luego de estar muy en lo profundo, luego de tener un tiempo en el que su ego se había bajado, en que su soberbia se había bajado, que ya no le quedaban argumentos para defenderse, allí Dios lo saca a la luz, trae sabiduría a él y hace que a través de esa sabiduría él se convierta de ser el esclavo vendido, el preso condenado, a ser el segundo al mando en Egipto, y que sería el instrumento que Dios utilizaría para que muchos no pereciesen de hambre en los 7 años de hambruna grave que venía sobre la tierra, luego de los 7 años de abundancia. ¡Aleluya! Pero ¿cuántos quieren ir como Daniel a un lugar donde van obligados y donde les quieren obligar a hacer muchas cosas? ¿Cuántos quieren ir al lugar o a la vida que tuvo José, que después de ser el niño mimado de papá pasó a ser el que intentaron matar, el que vendieron, el que metieron preso, pero luego el que fue el segundo al mando? Todos queremos ser el segundo al mando, pero pocos queremos el proceso de formación de nuestro carácter. Entonces, muchas veces tú tendrás la elección de quedarte o de alejarte del lugar de la formación de tu carácter.
y es tu decisión, tú decides si te quedas o si te vas, pero hay momentos en los que no vas a poder escoger, sino que te va a tocar continuar en el lugar de la formación de tu carácter para que eso produzca un fruto. Todo lo que pasa en la vida de un cristiano tiene que producir un fruto, tiene que sacar a relucir lo de Dios o lo no de Dios. Y generalmente los procesos empiezan a sacar todo lo que hay en nuestro corazón que no es de Dios. Molestia, rabia, ¿por qué si yo soy bueno? Mentira, no hay bueno ni uno en la tierra. No hay justo ni uno en la tierra, ¿verdad? Si yo no le hago mal a nadie, si esto y lo otro. Somos malos por naturaleza, nuestro corazón está inclinado de continuo al mal. Pero tienes que preguntarte cada vez que entras a un proceso, ¿qué tiene Dios para enseñarme en esta etapa? ¿Qué quiere Dios que yo aprenda en esta etapa? ¿Qué me beneficia a mí de aprender esta etapa? No te preguntes cuánto tiempo va a durar esa etapa, porque Cristo amado. Algunos procesos han durado muchísimo tiempo, pero han causado un fruto muy tremendo. Moisés es ejemplo de un hombre que estuvo en un proceso de silencio, ¿cómo que se llama? De exilio, diría yo, porque él se alejó de Egipto por haber matado a un soldado egipcio, pero luego de aproximadamente 40 años de estar en el desierto, Dios lo llama, se le aparece y le dice: es necesario que vuelvas, porque ahora, no lo dice así, pero técnicamente le estaba diciendo: ahora tú me renuncias a ser pastor de ovejas de tu suegro, porque ahora yo te necesito trabajando para mí. Entonces empiezan las excusas: es que yo no soy bueno para hablar, es que yo no te estoy pidiendo que seas bueno para hablar, es que yo necesito que tú vayas. Es lo que el Señor le estaba diciendo. Jonás tuvo una asignación específica, pequeña, directa y concisa que Dios le dio. Y de la Biblia, Jonás tiene solo una asignación. Dios lo llama y le dice: necesitas ir a Nínive a darle este mensaje a ese pueblo, ¿vale? Es una asignación lo que le mandó Dios. Y muchas veces nosotros como Jonás decimos: Dios mío, aquí yo estoy para hacer lo que tú digas, lo que tú quieras, Señor. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y te pones tú como Jonás y Dios te habla, pero Dios te manda justo al lugar donde tú nunca querrías ir, donde no te da la gana de ir, donde tú no vas ni que Dios te mande, porque es así, ¿verdad que sí? Ese es el carácter no formado del hombre. Entonces, ¿qué pasa con eso? Jonás tuvo un trato con su carácter dentro del estómago del pez. Tuvo que tener un proceso de formación dentro del vientre del pez, mientras que fue echado a las aguas de la barca, y al tercer día la Escritura dice que fue lanzado y echado ¿en dónde? En Nínive. Y ahora, no conforme con eso, iba enojado y vomitado, hediondo vómito de ballena. Entonces tuvo un trato con su carácter, pero su carácter no había sido formado, porque él seguía yendo a hacer la obra, pero seguía como molesto. Seguía haciendo la obra, pero seguía a regañadientes haciendo lo que Dios le hacía. Yo ya le dije lo que le tenía que decir Dios, pero vas a ver que esa gente no hace caso. Y se sentó a esperar no a ver lo que Dios iba a hacer con ese pueblo, sino a ver cómo Dios los destruía. Eso es la señal de un carácter no formado en un profeta. Eso es la señal de un carácter no formado en un profeta. ¿Cómo puede ser? ¿En serio? ¿Es profeta y sigue cayendo en eso? ¿Es profeta y dice que es profeta y sigue con el carácter desbocado? ¿Es pastor y sigue con el carácter desbocado? Déjenme decirle que sí. Se va a encontrar con muchos desbocados por allí que están en proceso de aprendizaje, pero que han decidido no negarse a la corrección. Y por último tengo que decirles que la iglesia, aunque la Biblia no lo diga, tengo que confirmarlo y tengo que
permitir que usted pueda analizarlo, que pueda usted estudiarlo. La iglesia es el lugar en donde el carácter de muchos de nosotros es puesto a prueba. La iglesia es el lugar donde el carácter del hombre y de la mujer de Dios es formado. Por esta causa, muchos deciden no acercarse a la iglesia y decir: yo no necesito ir a la iglesia para ser cristiano. Yo no necesito juntarme con los hermanos para decir que yo soy hijo de Dios. Yo soy cristiano a mi manera. Exactamente, a tu manera, pero no a la manera del Señor. A tu pensamiento, no al pensamiento del Señor. A tu gusto y a tu comodidad, no a la voluntad de Dios. El Padre nuestro dice: Señor, que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que tu voluntad se haga, que tu voluntad se cumpla. ¿Y sabes cuál es la voluntad que hay en el cielo? Adorar al Padre 24/7. Reconocer que Jehová es Dios. Obedecer a Dios. Y yo solo tengo que decir esto. Podrán haber muchas posturas en cuanto a esto. Escuche usted bien, en cuanto a mí. Yo solo soy el mensajero. Y a mí me corresponde dar el mensaje. ¿Quién está encargado de convencer? El Espíritu Santo. Pero escuche usted bien, cuando usted recibe a un mensajero de parte de Dios, no es que está en la obligación de obedecer al mensajero, sino al que envió el mensaje. Y un hombre o una mujer de Dios no están hablando por cuenta propia lo que quieren hablar. Están hablando de parte de Dios lo que Dios necesita que su pueblo oiga y que su pueblo haga. Por eso, escuche bien, un carácter formado en un hombre o una mujer de Dios manifestará, escuche bien, no manifestará lo que está en 2 de Timoteo 3:1-5. Amadores de sí mismo, ávaros, todo este tipo de cosas que leímos, ¿verdad? Sino que un hombre que ha sido formado en su carácter de parte de Dios manifestará obediencia, sabiduría, paciencia y constancia. Cuando usted quiera conocer un corazón que ha madurado o que está en proceso de maduración, usted se dará cuenta de que la obediencia a la voluntad de Dios es un sello en el corazón del hombre o de la mujer. La sabiduría, la paciencia y la constancia. Porque esto requiere que seamos firmes y que estemos ¿cómo? Que estemos constantes. Muchos no terminan el ejército o el servicio militar porque no están dispuestos a ser formados, porque su carácter ha sido débil. Y muchos no estarán dispuestos a rendir su vida a Dios porque su carácter no ha sido formado y es débil. Porque su carácter no quiere someterse. Ahora, escuche usted bien, si usted no está dispuesto a someterse a Dios, difícilmente podrá someterse a sus autoridades terrenales, a sus pastores, a los alcaldes, gobernadores, presidentes, o en este caso a sus padres, que son la mayor autoridad. Pero someterse y obedecer es una señal de un hijo de Dios que realmente reconoce que Dios es el que manda y nosotros somos el que obedecemos. ¿Por qué manda Dios? Porque Él sabe lo que nos conviene. ¿Y por qué obedecemos nosotros? Porque Dios sabe lo que nos conviene a nosotros. Ahora, no quiero terminar esta palabra y dejar la sensación en tu vida de que te estoy juzgando, de que te estoy condenando. Pero sí quiero decirte que Dios nos está llamando a desarrollar un carácter firme, no un carácter fuerte desbocado, sino un carácter firme en Cristo en nuestras vidas. Que tengamos la capacidad de decir sí cuando sea sí y de decir no cuando sea no. Que tengamos la capacidad de soltar cuando sea necesario y que tengamos la obligación de agarrarnos firme cuando sea necesario. Que podamos ver que Dios ha estado con nosotros desde el principio
de nuestra vida hasta este momento y que Dios ha estado formándonos. Si usted conociese al Albert de la edad de Christopher o de la edad de Sebastián, se daría cuenta que yo era muy altanero, en algunas ocasiones muy prepotente y muy soberbio. No quiere decir que no obedeciese a mis padres, pero la altivez, la soberbia y la arrogancia eran características natas de este hombre que no había tenido un encuentro con Dios. ¿Que sigo teniendo un carácter fuerte? Sí. ¿Que sigue Dios hablando a mi vida e instruyéndome para formar mi carácter? Todos los días sigue haciéndolo. Y cuando quiero sentirme mal por este tipo de cosas, porque estoy en formación, recuerdo que aún Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, había necesidad de que Cristo se sujetase. Pero ¿cómo puede alguien decirle a otro obedezca si él no sabe obedecer? ¿Cómo puedes decirle tú a otro respeta si tú no puedes respetar? ¿Cómo puede decirle a alguien sea correcto y sea perfecto a otro cuando usted sabe que no está en la capacidad de decir eso? Esto es tremendo. Por eso yo solo les digo, solo soy el mensajero de Dios de parte de Él para ustedes y para mi vida. Y recordar, si Dios te ha llevado a un lugar para formarte, aprovecha esa formación, porque muchos huyen de la formación. Y termino con esto: siempre odié la idea de sentarme en una mesa de estudio en un pupitre. Nunca quería, jamás quería. Me negaba a aprender, me negaba a estudiar, porque eso es soberbia. Pero cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto a aprender, cuando nuestro corazón es formado, nos sentamos a aprender. Y lo decía ya hace tiempo, la escuela teológica, yo pude haberlos dejado a ustedes solitos y ya me nombraron de pastor. Yo me puedo hacer el loco y decirle, estudie usted para que algún día sea, para que algún día aprenda. Pero ¿sabe qué? Fue un desafío para mí mismo, porque para mí había sido muy difícil sentarme en muchas ocasiones a aprender. Y muchas personas no quisieron en ese tiempo hacer la escuela teológica, no les parecía atractivo, no les gustaba, no querían perder su tiempo, mucho esto. Pero yo sí puedo decir, valió la pena hacerlo. Yo puedo decirlo, mira, es más fácil y es mejor un lápiz que una pala. ¿Sí o no? Los niños que están aquí sepan esto, es mejor un lápiz que una pala. Es mejor un lápiz y un sacapuntas que una pala y un chuzo. ¿Cómo es que llaman aquí un barretón, una barra? La picota que le llaman aquí, ¿sí? Que es el chuzo, ¿sí? Mire, usted quiere hacerse hombre y tener fuerza, vaya y trabaje echando, como decimos nosotros, pico y pala. Pero usted no quiere dañarse sus manos, usted no quiere terminar apaleado, usted agarre un lápiz, un sacapuntas y un borrador, mire. Y yo quiero ver a mis hijos, escuche bien, quiero ver a mis hijos, mire, tecleando nada más, pasando la nómina de sus empleados cuando ellos tengan sus empresas. ¿Ah? Aleluya. Que ellos aprendan para que, oye, aquí estoy un poquito ocupado, papá, deja que me desocupo porque estoy pagando la nómina, son como 35 o 40 millones de pesos solo esta semana, papá. O sea, ¿cuánto ganará una persona que pueda estar facturando una nómina de 35 o 40 millones? Agarre ahí. Ay, la gente dice, el pastor está hablando de prosperidad. Si usted quiere pensar poquito, ese es su problema. Porque no es nada romántico llegar al fin de semana y que usted no tenga con qué brindarle un sushi, un hand roll o llevar a su esposa a hacer esto. No. Ese pensamiento, ¿cómo es que se llama? Mezquino. Ese pensamiento mezquino ha venido por generaciones a nuestras vidas. Entonces así usted también no sea mezquino para ser formado en el Señor. El Señor lo quiere formar, porque Dios no estará dispuesto a soltar responsabilidad en la mano de personas que no estarán capacitadas para obedecerle a Él en la administración de lo que le corresponda. Usted quiere ser un buen pastor de su casa, aprenda a ser formado en su carácter. Usted quiere ser alguien que ministre, que pueda compartir la palabra, que esté enteramente preparado para toda buena obra, sepa que no puede huir de su
lugar de formación. Y esta iglesia será siempre un lugar de formación para muchos. Y termino, que nunca seas conocido por tus dones, sino por el fruto del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga grandemente. Den un fuerte aplauso al Señor. Que Dios les bendiga grandemente y a los que están a través de las redes. Nos da mucha alegría poder tenerles acá. Colóquese en pie, damos la bienvenida también a nuestro hermano Ezequiel, que Dios le bendiga. Damos gracias a Dios también por la vida de nuestra hermana Yanelis, que está en este lugar. Si usted quiere